Muy bien, esta mesa redonda tiene dos expositores. Está conformada por nuestro doctor Amadeo Enrique Donaires, quien es ingeniero en minas y maestro de Ecología y Gestión Ambiental. También es docente principal en la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Huancavelica y director también de la Escuela Profesional de Minas. Y un docente investigador también de larga trayectoria. Él también nos compartirá el tema de mejoramiento y conservación del ambiente con mitigación de riesgos por presencia de vectores biológicos en la salud, ¿no? Y también tenemos nuestro ingeniero Alfredo Guamaní Huacán, que es ingeniero hidrogeólogo de la carrera de la Universidad Estatal de Prospección de Geología de Rusia. Y también ha sido gerente y líder de diferentes proyectos de hidrotermia en el Perú, ¿no? Entonces, la mesa va a consistir de algunas partes. La primera parte es que cada uno de los expositores, con un tiempo, ¿no?, de 5 minutos, pueda presentar un diagnóstico, la problemática que está tratando, y luego vamos a ver también las posibles soluciones o soluciones que han encontrado en sus diferentes investigaciones. Voy a dar el tiempo a doctor Amadeo para que pueda darnos en 5 minutos cuál ha sido la problemática que ha encontrado a partir de su investigación. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero presentarme, soy el ingeniero Enríquez de la Universidad Nacional de Huancavelica y quiero darle agradecimiento especial al doctor Daniel Lovera Dávila, al doctor Horacio de Belaustegui, que en la mañana ya lo hemos visto, su brillante exposición. Y quiero referirme a una pequeña exposición que es una experiencia que yo lo he realizado. No sé si voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema que yo quería compartir lleva como título el mejoramiento y conservación del ambiente con mitigación de riesgos por presencia de vectores biológicos en la salud utilizando las 4 R's en Angarés, Huancavelica, Perú. Bueno, como el tiempo es tan corto, voy a pasar algo rápido las diapositivas. Bueno, en resumen, quiero manifestarles que en la ciudad de Liricay, donde yo trabajo y resido también por allá, desde el 2016 en que nos propusimos a realizar este trabajo, esta investigación, venía con muchos residuos sólidos que nadie se preocupaba en poder recogerlos. Entonces, ni el municipio no tenía algunos vehículos para poder recoger unos compactadores, pero no hacían uso de estos compactadores. Entonces, de igual manera, no se tenía esa actitud de poder seleccionar estos residuos sólidos, reciclarlas o reducirlas. Entonces, por eso que se hace esta investigación con jóvenes estudiantes del nivel secundario, que ahí tenemos dos niveles, dos colegios a nivel secundario. Entonces con ellos se hace el estudio a través de unos talleres, para poder cambiar la actitud y poder ser efectos multiplicadores del recojo de estos residuos sólidos y de la minimización de los vectores biológicos. Liricay se encuentra a más o menos a 75 kilómetros de la ciudad de Huancavelica hacia el este y a 370 kilómetros de Lima hacia el sureste. Entonces, este es el mapa de ubicación de la provincia de Liricay. Bueno, como introducción podemos manifestar que, como vengo manifestándoles, de que tenemos en la ciudad de Liricay teníamos hace 4 años atrás una cantidad inmensa de residuos sólidos que nadie se preocupaba en recogerlos. Entonces, a raíz de ello, existía enfermedades en las personas más vulnerables, que eran los niños, ancianos, personas comunes y corrientes que vivían en esa zona. Inclusive contagiaban a las personas, a los estudiantes de la universidad. Es por ello que era la inquietud de hacer este estudio. Bueno, el problema
que teníamos allá, pues, es los residuos sólidos que están arrojados en las calles, en los parques, alrededor de los mercados, los incendios forestales que continuamente se observan y que contaminan grandemente al ambiente, los desechos domésticos que están tirados por todas las calles, la contaminación de la agricultura y los relaves mineros que tenemos ahí en la cabecera de Cuenca, varias unidades mineras que también desechan a las cuencas de los ríos que tenemos presentes ahí. El objetivo es mejorar y conservar el ambiente de la ciudad de Rijai, Huancavelica, y mitigar los riesgos por la presencia de vectores biológicos, utilizando las 4 Rs. Bueno, nuestra justificación es la utilización de las 4 Rs, observando esta ciudad sucia, la deficiente implementación de las políticas del gobierno, la falta de educación ambiental, no existe el reciclaje de estos residuos sólidos, los residuos domésticos con mala disposición. Entonces, para ello se planteó pues, como solución las 4 Rs. Que se reutiliza, se reduce, se rechaza y se recicla. Bueno, en el marco teórico, bueno, diferentes autores a nivel internacional y nacional concuerdan con el mejoramiento del medio ambiente, reutilizando y reciclando los materiales como el papel, el vidrio, las pilas, los envases, los textiles y los medicamentos en un cierto porcentaje, ¿no? Por ejemplo, esto nos dice Guren el 2015 en Canadá. A nivel nacional de igual manera, ¿no? Hicieron un estudio con estudiantes de los centros educativos y dieron como resultados excelentes en la parte de la actitud ambiental. De igual manera, Araca en el 2012 en Lima nos dice de que la aplicación de un programa de ética ambiental ha dado grandes resultados altamente significativos, ¿no? Entonces, ese es como un resumen de los autores a nivel nacional e internacional. Bueno, las bases teóricas ya conocemos, es la Ley General del Ambiente, que nos enseña mucho, que nos dice, que nos vislumbra a toda persona tener un derecho de vivir irrenunciablemente en un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el medio ambiente. Bueno, el medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos que nosotros vivimos, es la energía solar, suelos, agua y aire. Bueno, ahí tenemos Doctor, los vamos a vectores hacer una biológicos. pausa. Doctor, sí, vamos a hacer una pausa. No quiere decir que ha terminado su presentación, solamente una pausa. Perfecto. Perfecto. Sí, tenemos claramente que hay una gran producción de residuos sólidos, no solamente en las grandes ciudades, sino alrededor de todo nuestro país y en toda América Latina. Y ese es el principal problema que estamos rescatando aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Mientras tanto, tenemos otro problema que nos va a compartir también nuestro segundo ponente, el ingeniero Alfredo Guamaní, para tener 2 problemáticas que vamos a tratar en esta mesa redonda. Así que vamos a dejar el tiempo con él para que nos pueda compartir también la problemática que él está tratando. Perfecto. Buenos días a todos y primeramente mi agradecimiento por la invitación. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos correctamente, ingeniero Perfecto. Alfredo. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla para poder mencionarles algunas ideas que tratamos de recomendar en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, en el tiempo de pandemia. Es sobre la optimización del uso del agua subterránea en tiempos de pandemia, pero que puede ser también utilizada para otras crisis que pueden haber. Como sabemos, esta pandemia nos ha confinado en nuestros hogares por mucho tiempo y muchas personas no tenían acceso o no tienen acceso al agua, y eso
incrementa las potenciales de poder causar enfermedades o poder afectarse a la salud. A pesar de todo de todas las tecnologías que tenemos y de la globalización de la información, vemos que hay una deficiencia de abastecimiento de agua potable, sobre todo. Entonces, en Lima, por ejemplo, aquí hay algunas fotos, hay algunos centros poblados donde se abastecen de agua a través de cisternas, en algunas zonas de la selva, por ejemplo, a través del agua, sacan agua del río. Entonces es un abastecimiento muy deficiente. Y esto incrementa pues las enfermedades y más aún en épocas de pandemia. Como por ejemplo, para el abastecimiento del agua en Lima, aproximadamente compuesto por 10 millones de habitantes, en Lima lamentablemente no hay precipitación, no hay lluvia, se calcula que tenemos 9 milímetros solamente de precipitación al año, y el abastecimiento se hace a través de 3 ríos principales. Uno de ellos es el río Rímac, que en épocas de estiajes o en época seca puede tener hasta 10 metros cúbicos por segundo de agua. Sin embargo, el río Chillón y el río Lurín prácticamente son cero, no hay mucha agua y prácticamente es escaso o es nulo. Por ejemplo, en Lima, la producción histórica, podemos ver que en el año 1955 se hizo la operación de la primera planta de tratamiento de agua potable, y este estaba diseñado para un caudal máximo de 5 metros cúbicos por segundo, de los cuales produjeron agua potable 3.57 metros cúbicos por segundo. De estos, 2.61 metros cúbicos por segundo era de agua superficial, es decir, del agua de los ríos. Sin embargo, el 0.96 metros cúbicos por segundo de fuentes de agua subterránea. Esto era por galerías filtrantes y a través de pozos. En el año 1997, Sedapal, que es el Servicio de Agua Potable de Lima, reduce la explotación del agua subterránea porque encontró que estaba descendiendo muy rápidamente y podría afectar el acuífero que existía en la ciudad de Lima. Entonces es un problema también que ocasiona la sobreexplotación de agua subterránea sin tener estudios adecuados o medidas adecuadas en su momento. Para el año 2016, Sedapal registró una producción de agua potable de 22.66 metros cúbicos por segundo. De estos, casi 18 metros cúbicos por segundo eran de agua superficial, de la fuente superficial, y cerca de 5 metros cúbicos por segundo de agua subterránea, es decir, de los pozos. Aquí abajo podemos ver la tabla, una tabla donde estamos viendo la evolución. El agua superficial de 2.61 metros cúbicos por segundo, al año 2016 cerca de 18 metros cúbicos por segundo, aumentó en 585%. Esa es la demanda que podemos ver cómo se incrementa muy exponencialmente. Y del agua subterránea, de la misma forma, aumentó casi en 400%. Entonces, como vemos, hay una necesidad de abastecimiento de agua en las poblaciones y con el crecimiento se va a requerir mucho más agua, tanto superficial como subterránea. Sin embargo, en nuestros países, en Sudamérica principalmente, no tenemos una política de gestión del agua que pueda integrar estos usos de agua superficial y agua subterránea. Por ejemplo, si tenemos en cuenta de que adicionalmente tenemos el impacto ambiental o el cambio climático que nos va a afectar en los próximos años y que ya lo estamos sintiendo, se espera que podamos tener una escasez del agua o de los recursos hídricos. Entonces, esto hace el requerimiento o la necesidad de incorporar políticas de planificación, de adaptación y prevención para la escasez de los recursos hídricos. Entonces, es necesario tomar estas políticas o ya desde ahora hacer políticas de gestión de agua. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos aguas servidas en todas las ciudades del mundo
en Lima, por ejemplo, hay, y no solamente en Lima, en otras ciudades también, se botan las aguas que utiliza la población, primeramente a las quebradas o ríos, y luego todo esto va al mar. Y paradójicamente hay muchas opciones de reuso de agua y últimamente se ha estado viendo en Lima, por ejemplo, hay tratamientos de agua del mar para desalinizar y utilizar. Entonces, estamos botando el agua de los desagües, de las aguas servidas al mar, y luego tenemos que tratar un costo adicional para volverlos. Entonces, en vez de nuestro planteamiento, ¿cuál es? Que si en vez de botar el agua al río y nuevamente que va al mar, ¿por qué no inyectar esto al subsuelo? Eso a través de pozos que ya se hacen ya en otros países. Ingeniero, Sí. ingeniero, vamos a hacer una pausa ahí porque esa ya es la alternativa de solución y eso es lo que vamos a ver y vemos aquí claramente, ¿no? Esta es la problemática. Tenemos dos problemáticas, la que dijo el doctor Amadeo, que es el tema de los residuos sólidos, y este otro gran problema que es el cómo usar correctamente el agua y el tener acceso al agua. Hemos visto en conferencias anteriores que la pandemia ha afectado de manera muy sustancial a justamente este sector de la población a nivel mundial que no tiene acceso a este tipo de servicios. Entonces, esa es la problemática que estamos viviendo hoy. ¿Y qué nosotros podemos hacer con respecto a ello? Es por eso que también a los participantes que nos están escuchando, tanto en el Zoom como en nuestro canal de YouTube, si tuvieran alguna pregunta, pues háganla para poder disertarla en los últimos minutos que nos van quedando. Ahora vamos a ver cómo solucionar este tipo de problemas, porque no podemos quedarnos así. Entonces, quiero invitar al doctor Amadeo que nos pueda decir cómo es que ha solucionado este problema en los residuos sólidos y que yo veo que es una gran iniciativa también trabajar desde los colegios que nos menciona él, ¿no? Entonces, 3 minutos para poder decir cómo han solucionado este problema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La alternativa de solución ha sido pues con la aplicación de las 4 Rs, el reciclado de los residuos sólidos, la reutilización de estos residuos sólidos, la reducción de estos residuos sólidos y el rechazo de algunos residuos sólidos que realmente debíamos de haber aprendido. Entonces, estas cuatro Rs han sido los elementos que prácticamente han sido diseminados en toda la ciudad y como efecto multiplicador se ha ido a las comunidades, se ha ido a las demás escuelas, a los demás colegios y a toda la población. En ese trance ya el municipio también ya se puso un poco más las pilas para poder poner, por ejemplo, los tachos basureros que antes no se tenía, los avisos, los letreros que no se tenían. Entonces, de esa manera empezó a circular los vehículos compactadores. Entonces, se tuvo que ya de esos puntos de acopio recoger a los camiones compactadores y de esa manera disminuir estos volúmenes que estaban acumulados en la ciudad. Entonces, estos volúmenes de residuos ya se iban destinados, transportados a un botadero que se encuentra aproximadamente a unos 8 kilómetros de Iquique. Entonces, eso ha sido más o menos la solución de estos volúmenes que se encuentran aproximadamente a unos 8 y que hasta hoy en día con los estudiantes, no solamente pasamos un año, no, estamos haciendo gradualmente y entonces ¿cómo se llama? Este cambio de actitud se nota en algunos años posteriores, no es al momento. Entonces, ya se nota hoy en día el cambio de actitud bastante con los estudiantes desde el nivel primario, secundario, superior. Entonces, esa es una gran solución, una alternativa de solución para poder disminuir los vectores biológicos inclusive. Cuando ya no se tiene estos montones podemos decir, de residuos sólidos, los vectores ya desaparecen inclusive. Ya no están ahí, ya no están presentes. Entonces ya la ciudad se encuentra mucho más limpia, mucho más ordenada y con más higiene. Excelente, excelente, doctor Amadeo. Qué grandes palabras y qué gran experiencia el decir cómo generar ese cambio de actitud desde los más pequeños.
¿no? Trabajando en los más pequeños, y también ahí escuchando su exposición es cómo también aprovechar los stakeholders que nos rodean, en este caso diferentes involucrados, si está involucrado el Estado, está involucrado el gobierno regional, está Así es, involucrado los colegios, las así es, empresas, y todos trabajando en un equipo para así solucionar este problema, que no es un problema chiquito, sino es un problema grande, ¿verdad? Es un problema grande, pero es si un todos problema apoyamos, grande. vamos a dar mejor calidad de vida a nuestra generación y a la que viene. Muchas gracias, doctor Así Amadeo. es. Todavía quédese con nosotros hasta el final. Vamos a dar el pase Sí, al sí, ingeniero también, a Alfredo, perfectamente. cómo solucionó el problema del agua, cómo optimizar el uso del agua también, ingeniero Alfredo. Bien, como nos habíamos quedado en la presentación, ya existe experiencias en otros países del reuso de agua reciclada o agua de consumo, aguas servidas, ¿no? Entonces, uno de los países que hace muy bien ese trabajo es Singapur, por ejemplo. Actualmente cubre casi el 40% de sus necesidades con este tratamiento de aguas servidas, y para los siguientes años están tratando de incrementarlo a 45%. Entonces, en nuestros países no hay todavía, si hay algunos países lo están haciendo como México, en Chile tengo entendido que también están, pero son muy, muy incipientes, ¿no? Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer. En Lima, por ejemplo, hubo una alternativa de recarga de las aguas superficiales, pero con un método de infiltración. Entonces, pero ahí el problema es que puede evaporarse el agua. Entonces, eso no es tan eficiente, ¿no? Entonces, en nuestro planteamiento es hacer una reinyección del agua al subsuelo. Entonces, lo que se propone es un programa de manejo para tratar las aguas residuales, estas aguas domésticas, en una planta de tratamiento, luego infiltrarla a un terreno natural a través de pozos de inyección, y con eso ya tener almacenado en el acuífero, obviamente viendo la calidad del agua, hay que estar dentro de los parámetros que exige, y todo esto que contribuye, hacemos una investigación, cuantificamos, hacemos un balance hídrico de todas las aguas superficiales, investigamos la disponibilidad hídrica de las aguas subterráneas, buscamos tratar el agua servida de la mejor forma, y para poder finalmente determinar a qué acuífero lo vamos a inyectar. En Lima, en las ciudades cercanas a la costa, hay mucha posibilidad de hacer este tipo de trabajo. Esto es el esquema que podríamos resumir. El agua subterránea que se saca de los pozos, se hace el uso poblacional, luego tenemos las aguas hervidas, esto se podría llevar a una planta de tratamiento, y de la planta de tratamiento inyectamos a través de pozos al subsuelo y hacemos una recarga del acuífero, del agua subterránea. Y esta misma agua subterránea son bombeadas nuevamente a la población. Entonces, esto es un esquema también para que ustedes puedan ver mejor, que es este abastecimiento a las poblaciones, a la planta de tratamiento, inyección al pozo, recarga al acuífero y nuevamente. Entonces, con todo esto, ¿qué logramos? Hacer una recirculación del agua. Entonces, estamos optimizando el agua. Entonces, en conclusión, con todo esto tendríamos nosotros inclusive almacenamiento de agua, reserva de agua subterránea para poder nosotros utilizar en cualquier momento que sea necesario. Con esto podríamos, como dijimos, lograr una optimización del uso del agua subterránea en tiempos de pandemia o en tiempos de cualquier otra crisis. Excelente iniciativa, felicitaciones, ingeniero Alfredo, felicitaciones al doctor también Amadeo. Y cómo es que nosotros a veces nos quedamos en la primera parte, ¿no? Acumular, ¿no? Tenemos nuestros pozos de oxidación que están solamente acumulando y ahí quedó, ¿no? Y no hacemos algo más, ¿no? Entonces, qué importante es terminar el proceso, reinsertarlo nuevamente, ya sea para la agricultura, inclusive hasta para el consumo también de la población misma, cuando tiene un tratamiento correcto. Quisiera ver si existe alguna pregunta, repente, por parte de los asistentes, los participantes, para poder aquí finalizar con una o dos preguntas esta mesa redonda, o si no, caso contrario, pues terminar con algunas palabras finales. A ver, veo ahí algunas preguntas.
¿cómo optimizar, a ver, creo que es una pregunta, ¿cómo optimizar el agua de repente en nuestra casa? ¿Se podría optimizar el agua en nuestra casa? Bueno, también es una política de gestión, sí, definitivamente. Para empezar, es el uso del agua, ¿no? Nosotros a veces estamos usando de manera inadecuada, tanto para el lavado, para la cocina, generalmente para el lavado, ¿no? El aseo. Entonces ahí se puede optimizar con uso mínimo, ya se ha hablado de eso, pero la otra forma de optimizar sería reutilizar el agua que se ha usado para, de alguna forma, de lavado o algo y que se pueda reusar nuevamente en otra actividad. Para el riego, por ejemplo, muchas veces vemos Claro. el riego de los jardines, lo hacen con agua potable. Entonces ahí ya es política de que podría tenerse otra conducción de agua ya reciclada. Por ejemplo, hay edificios hoy en día que están utilizando en algunos condominios que hacen el uso del agua reciclada justamente para regadío de jardines. Entonces eso es una forma de optimizar, pero se puede hacer más, ¿no? Se puede expandir esto. Muy bien, excelente. Sí, inclusive creo que estaba viendo algunas investigaciones también hablan, ¿no? De poder reutilizar el agua que de repente nos duchamos, nos lavamos las manos, utilizarlas también de repente en el uso, ¿no? Del inodoro, por ejemplo, ¿no? También se puede Así es. utilizar. Muy bien, doctor Amadeo, y también se podría hacer lo mismo con los residuos sólidos de nuestra casa. A veces nosotros podemos segregar en nuestra casa, podemos aplicar las 4 Rs en casa, pero al momento de llevar afuera, ellos lo vuelven a juntar, ¿no? Pasa el camión y vuelve a juntar. ¿Cómo? Entonces podríamos de repente eso optimizar más o mejorar más en nuestra casa, haciendo cultura con nuestros pequeños, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos en casa. Sí, efectivamente, ya de casa debe salir segregado. O sea, esa cultura nosotros debemos de tener para darnos el afán, el tiempo de escoger todos nuestros residuos, que son latas, por ejemplo, en una bolsa azul. Por ejemplo, las verduras o los desechos de cocina en otra bolsa de un color gris, y así sucesivamente, y eso llevar a los puntos de acopio o al camión recolector de basuras y llevarlo ya segregado. Eso sería una buena forma de poder ser mejores en esta actitud del cambio del medio ambiente. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Alfredo, al ingeniero Amadeo por habernos acompañado en esta mesa redonda. Solamente de repente un minuto, ya sé que el tiempo estamos sobre la hora, pero un minuto para que nos digan unas palabras finales, de repente un mensaje de aliento, de motivación, de sensibilidad, palabras finales en un minuto para todos los participantes que los están escuchando en esta tarde. Dejamos el tiempo con el Bueno, ingeniero muchas Amadeo para gracias. sus últimas palabras. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Yo quisiera que continúe estos estudios, estos análisis de los residuos sólidos, porque los residuos sólidos es tan amplio que con una sola exposición o con un solo estudio no se podría quepar todo. Entonces, encargar a las instituciones, encargar a todos los centros educativos, universidades y público para que puedan tener ese afán de tener ese cambio de actitud ante los residuos sólidos, para así mantener y conservar nuestro medio ambiente. Bien, Muy bien, muchas gracias, ingeniero Amadeo. Y finalmente nuestro ingeniero Alfredo, que nos va a finalizar con sus palabras. por mi parte también es lo mismo, felicitar nuevamente por esta organización de este foro y difundir estas alternativas, y la invocación sería ya a las poblaciones o a las municipalidades donde se pueda desarrollar este tipo de reuso del agua, de las aguas servidas, almacenar el agua y evitar este estrés hídrico o deficiencia de agua. Entonces, con eso podríamos optimizar todos los recursos en muchas poblaciones dentro del país, y no solamente aquí, a nivel mundial, hay agua que no se usa adecuadamente. Entonces, la invocación es a las municipalidades o al gobierno
tomar estas políticas, ¿no? Para poder utilizar, reusar y evitar estos gastos adicionales de desalinización, por ejemplo, que es la tendencia que muchos países están también optando. Entonces, yo sugeriría o recomendaría este uso, reuso de las aguas servidas para abastecer los acuíferos y nuevamente hacer uso de estas aguas para consumo humano, agrícola, industrial o cualquier otro tipo de uso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Alfredo. Muchas gracias una vez más, agradecidos por compartirnos y darse el tiempo de compartir con nosotros estas iniciativas tan importantes para nuestro país y toda América Latina. Recuerden de que para hacer cosas grandes debe comenzar por casa, por uno mismo. Así es que ese es el desafío, ese es el reto. Y vamos a presentar unos videos finales ya y también las últimas palabras de repente de nuestro ingeniero Daniel, si de repente tuviera algunas palabras finales, y dar pase también a nuestro receso, ¿no? Gracias, gracias Luis. Agradecemos al ingeniero Amadeo, al ingeniero Omaní, por brillantes exposiciones. Yo creo que el tiempo naturalmente es corto, pero el fundamento, el fondo ha sido muy grande. Esto se puede expandir de repente en otras conferencias posteriores que vamos a conversar también, porque la red está, ¿no? Es factible hacer muchos cursos de acuerdo al requerimiento de ustedes, el público, ¿no? Porque al final es esto reiterativo, ¿no? Que nosotros queremos una cultura ambiental. Y en ese sentido, este trabajo a nivel regional se debe a eso, ¿no? Bien, gracias a todos entonces. Luis.